Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. En el día de hoy les voy a explicar lo que fue el llamado Rodrigazo. Bueno, vamos a comenzar entonces. En el año 1974 falleció en el ejercicio de la presidencia Juan Domingo Perón, ¿sí? Su tercer mandato estaba cumpliendo y falleció en ese año 1974. Quien quedó a cargo de la presidencia en ese momento fue su vicepresidenta, que era su esposa, además, Isabel Martínez de Perón. Ella lo sucede a él en ese cargo a partir de ese año 1974. Y en junio de 1975 se hace cargo del Ministerio de Hacienda, o del Ministerio de Economía sería, un hombre muy allegado a López Rega, López Rega había sido la mano derecha de Perón, ¿sí? Un hombre de confianza de Juan Domingo Perón. Ese hombre que se hace cargo del Ministerio de Hacienda es Celestino Rodrigo, quien va a tener una muy breve actuación en ese Ministerio de Hacienda o Ministerio de Economía, como también se lo conoce, de más o menos un mes en ese cargo, pero que va a ser famoso por las medidas que toma y que se consideran graves errores en la economía argentina, ¿sí? Este personaje, Celestino Rodrigo, implementó una política liberal ortodoxa que, mediante un sistema de shock, decidió una devaluación de un 100% del peso en ese momento, incrementó las tarifas de distintos elementos entre un 40 y un 70% y también subió los combustibles a alrededor de un 175%, ¿sí? Además, anuló lo que se había acordado en paritarias y disminuyó los subsidios en varios artículos de consumo masivo y popular. Más allá de todo eso, levantó los controles en la comercialización de ganado y estableció un ajuste del 50% en las tasas de interés que se pagaban en ese momento. Estas fueron algunas de las actuaciones, algunas de las medidas que tomó. Las vamos a dejar acá en esta placa que ustedes están viendo. Van a ver cómo están enumeradas, ¿sí? estas medidas, ¿sí? Esto, lógicamente, desató una espiral inflacionaria, ¿sí? Subió la inflación bruscamente, que llevó a una inflación anual de ese año 1975 del 308.7%. Además, desestabilizó toda la economía de ese tercer periodo peronista. Estamos hablando todavía de un gobierno peronista que estaba en ese momento. Lo que se buscaba con esta política de desestabilización de la economía, generada a propósito, de alguna manera, tanto por Celestino Rodrigo como por López Rega, era de alguna forma generar una hiperinflación, un caos económico que por último lleve a que se solicite de alguna forma el retorno del poder militar, ese poder que siempre estuvo oculto en Argentina y que de alguna manera estaba buscando volver a incorporarse a el poder de conducción del Estado Nacional, que va a finalmente ocurrir en el año 76. Estas medidas que toma este ministro de Economía, Celestino Rodrigo, son resistidas obviamente primero por la CGT, que dispuso el primer paro general de 48 horas contra un gobierno de tinte peronista y que también generó una masiva movilización a Plaza de Mayo ese año. A este periodo de medidas extremas en cuanto a lo económico, liberales, una inflación inusitada, aumento desmedido de los precios de la inflación, se lo conoció como el Rodrigazo, ¿sí? Todo este conjunto de medidas tiene ese nombre, el Rodrigazo, porque lo llevó adelante Celestino Rodrigo. Finalmente, con toda esta desestabilización generada por la cuestión económica, el gobierno de Isabel Perón quedó totalmente desprestigiado. José López Rega y Celestino Rodrigo debieron renunciar en junio de ese mismo año, 1975. En agosto, el gobierno nombró a Antonio Cafiero en el Ministerio de Economía, cuando ya evidentemente era demasiado tarde para desarrollar una política económica coherente con el proyecto peronista, ¿sí? Como intentó hacerlo Cafiero. La inflación desatada, sumada a la recesión y a la desocupación, hizo imposible establecer un acuerdo social y se desataron
las huelgas en el cinturón industrial de Gran Buenos Aires, generando todavía más descontento social, obviamente debilitando más todavía al gobierno, que finalmente fue depuesto por un golpe militar en 1976, el último golpe militar que conocemos en Argentina y que tuvo sus consecuencias terribles para la historia de la década del 70, del 80, del 90 y que todavía seguimos pagando las consecuencias hasta el día de hoy. Bueno, si les gustó este video cortito, breve, pero que explica perfectamente lo que fue el Rodrigazo, les pido que se suscriban al canal, que obviamente compartan con sus compañeros, amigos, estudiantes de primero, segundo, tercer año y que, o cuarto también, o quinto, o el año que ustedes quieran, y que nos sigan en las redes sociales. Además pueden sumarse a nuestro canal con el botón unirse que está por acá abajo y formar parte de nuestra comunidad con obviamente algunos beneficios exclusivos para quienes se sumen con un pequeñísimo aporte económico. Con unos pesitos, unos dólares, nosotros nos conformamos. Chao, hasta la próxima.